En sus 60 años de existencia, la Registraduría Nacional del Estado Civil presenta Identidad y Decisión. Este colombianito acaba de nacer y desde ya comienza su relación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, una institución que cumple 60 años sirviéndole al país. Hoy emprenderemos un interesante viaje a lo largo de estas 6 décadas y recorreremos cada uno de los servicios que la Registraduría le presta a los colombianos. Soy Manuela González y los invito al inicio de este especial de Identidad y Decisión, acompañando a un bebé como Santiago a que cumpla la primera cita legal de toda su vida, la obtención del registro civil de nacimiento. Para que un bebé empiece a disfrutar de sus derechos, los padres deben obtener su registro civil de nacimiento. Es una diligencia muy sencilla y sin ningún costo, que se efectúa ante el registrador municipal o notario, o en el consulado de Colombia más cercano, si el niño nació en el exterior y al menos uno de sus padres es colombiano. Para obtener su primer documento de identificación, al bebé se le toman las huellas plantares, es decir, las de los pies, y digitales. Luego de completar un formulario con una información muy sencilla, el bebé recibe su primera identidad, el número único de identificación personal, NUIP, un código de 10 dígitos que acompañará al colombiano desde este momento hasta que se despida de la vida. Porque también con base en él se expiden el registro civil de matrimonio, el registro civil de defunción y todos los documentos del ciudadano, la tarjeta de identidad, la cédula de ciudadanía, la licencia de conducción, la libreta militar, el pasaporte y cualquier otra credencial o acreditación expedida por las autoridades nacionales. Y ha sido de muy buen recibo en razón a que se le ha encontrado funcionalidad para la identificación y se tiene funcionalidad para todos los aspectos estadísticos que se puedan desprender de este proceso de identificación. Los colombianos han adquirido una enorme conciencia sobre la necesidad de registrar a los niños. En los últimos 5 años se han registrado 5,5 millones de nacimientos. El registro civil hoy cubre a más del 90% de la población. La registraduría ha empezado a entregar el programa de registro a clínicas y hospitales para que los recién nacidos sean registrados antes de abandonar el centro asistencial. Esto es en un propósito que tiene la registraduría de llevar el servicio hacia los ciudadanos, ya no que ellos se desplacen a nuestras oficinas, sino que tengamos una inmediatez con el ciudadano y podamos prestar ese servicio de manera más ágil y eficaz. Y no es para menos. El registro civil es un documento indispensable, por ejemplo, cuando uno va a matricular un niño en una escuela pública o en un colegio privado. Claro está que cuando estos colombianitos empiezan a crecer, también tienen derecho a otro documento muy importante, la tarjeta de identidad. ¿Vamos? La tarjeta es la cédula de los menores de edad. Sirve para todo lo que sirve una cédula de ciudadanía, menos para votar. Por ejemplo, para sacar el pasaporte, abrir una cuenta de ahorros o para conseguir el carnet de asociaciones culturales o clubes deportivos. A los 7 años, los colombianos deben pedir su tarjeta de identidad. Para conseguirla deben ir a la Registraduría Nacional o a las Registradurías Especiales Auxiliares y Municipales. Para mostrarles el sencillo trámite, hoy acompañaremos a Dayana Cruz a obtener su tarjeta de identidad. Solo tiene que llevar una copia original del registro civil de nacimiento, una fotografía, además de saber el grupo sanguíneo y el RH. Ir a la registraduría de la localidad y este es el resultado. Con mi tarjeta de identidad me siento más grande, más importante y más colombiana. Después de los 14 años, los jóvenes deben obtener una tarjeta de identidad renovada con altos estándares de seguridad. La primera tarjeta de identidad fue expedida en 1931. En esa época la tarjeta le servía a los colombianos, hombres, hasta cumplir la mayoría de edad, a los 21 años. En cambio, las de las mujeres eran de validez indefinida, porque aún no tenían derecho al voto. La primera tarjeta laminada fue entregada a la niña Teresita de Jesús Pava Lizarazo, el 17 de enero de 1972, en Pamplona, norte de Santander. Hoy Teresita es una destacada profesional que trabaja para el IDEAM, la entidad que pronostica el clima en Colombia. Cuando llegué a la registraduría sentí muchísima alegría, pero también tuve tristeza porque mi nombre completo era Teresita del Niño Jesús Pava Lizarazo. El registrador me dijo que no podía colocarme el nombre completo toda vez que no cabía en
en la nueva tarjeta. Entonces me dijo, ¿qué vamos a hacer contigo? Yo le dije, pues entonces me tendrá que recortar el nombre. Y entonces me quitó el niño y quedó Teresita de Jesús Pava Lizarazo. Teresita creció así como crecemos todos y crece todo el país. Y llega el momento de tener todos los derechos del ciudadano. A los 18 años, los colombianos adquieren el derecho a elegir y a ser elegidos. Y la Registraduría Nacional les otorga el máximo documento de identificación, aquel que los acredita como mayores de edad, como colombianos de pleno derecho, la cédula de ciudadanía. La cédula empezó llamándose título del elector y servía solo para votar. Hoy es el documento indispensable para los actos civiles como comprar o vender una propiedad, los actos políticos como el voto y el derecho a ser candidato a cargos de elección. También es necesaria para los actos administrativos como tomar posesión de un empleo público. Juro a Dios y prometo al pueblo. Y todas las diligencias judiciales. Las primeras cédulas colombianas eran documentos como este. Un pliego de color ocre, con la fotografía pegada con goma arábiga o almidón de yuca. Con una completa información escrita con la bella caligrafía de los registradores de la época, que incluía datos como color del cutis, color de los ojos, nariz, dorso y base, y boca y forma de los labios. La huella digital usada no era la del índice, sino la del pulgar, que para esa época era una mera formalidad, ya que no existían herramientas para el cotejo dactilar. En la segunda mitad del siglo XX, la organización electoral expidió la primera cédula blanca laminada. La cédula número 1 fue entregada al ciudadano presidente de la República, el doctor Laureano Gómez Castro. Para esa época las mujeres no tenían derecho a tener cédula de ciudadanía ni a votar. Solo el 25 de mayo de 1956, la registraduría expidió la primera cédula femenina, a nombre de doña Carola Correa de Rojas Pinilla, esposa del entonces presidente, general Gustavo Rojas Pinilla. La segunda cédula de ciudadanía entregada a una mujer, bajo el número 20.000.002, fue recibida por la hija del mandatario, María Eugenia Rojas Correa, hoy señora de Moreno Díaz y madre del actual alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas. Si miramos hoy las mujeres, en una gran proporción, hemos llegado a cargos altos, de alta responsabilidad. Seguramente en un corto o mediano plazo tendremos una mujer presidente, y todo gracias a esta intervención en la política, en la vida del país, que cada día crece, pero que debemos reconocer que en las mujeres el país ha encontrado una honestidad muy grande, una dedicación muy grande a su trabajo y un afán por prepararnos cada día más. Para esa época la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años. Mañana, a las 8:30 de la mañana, en este mismo punto del dial, un diabólico. Desde 1975 los colombianos son mayores a los 18 años. La cédula siguió evolucionando. En 1993 fue implementada la llamada cédula de segunda generación o café plastificada, que ya tenía características de alta seguridad. Sin embargo, la de última generación o amarilla con hologramas hoy vigente arrancó en este milenio, con base en un moderno sistema de identificación llamado AFIS, que permite una verificación instantánea y sistematizada de la identidad del titular. Esta es mi cédula, quizás uno de mis secretos mejor guardados. Así como ustedes, yo la llevo a todas partes, ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Mejor dicho, si esta cédula hablara. Lo que sí es cierto es que solo hasta ahora que estoy trabajando en este especial, me puedo dar cuenta de toda la información que la cédula contiene. Vamos a empezar por el número. Los seriales de las mujeres son distintos a los de los hombres. Luego vienen los apellidos, el nombre y el autógrafo. Perdón, la firma. Y por supuesto la foto, que hoy en día sí es mostrable, no como antes que la gente decía que salía horrible en las cédulas, que yo no creo. Pero eso sí, juzguen ustedes.
y esta es la parte de atrás. De mi cédula, o como se diría técnicamente, el anverso. Allí pueden encontrar datos tan importantes como el lugar y fecha de nacimiento. Datos exquisitos y sublimes para los chismosos. También está la estatura, que en mi caso es decir, yo mido el grupo sanguíneo. En caso de accidente puede llegar a salvar tu vida. Tenemos el sexo, entiéndase como género, y este código contiene toda la información confidencial y secreta de cada ciudadano. ¿Será que yo puedo traer la cédula de mi marido? Bueno, el código de barra bidimensional tiene en la cédula de ciudadanía y en la tarjeta de identidad toda la información alfanumérica del ciudadano. Tiene no solo el nombre, sino también la fecha de expedición de la cédula de ciudadanía, y lo más importante es que tiene el algoritmo AFIS, que es único y repetible para cada ciudadano y que permite confrontar la identificación del titular o del ciudadano a través de un lector especial de código de barras, en un software que tiene la registraduría. Pero tal vez la huella del índice sea la parte más interesante de nuestra cédula. Aquí, en el Archivo Central de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se encuentran todas las huellas dactilares de los ciudadanos. Estas sirven para lograr identificar personas fallecidas o involucradas en actos criminales. Por eso la custodia sobre este establecimiento es tan, pero tan estricta. Las tarjetas decadactilares, es decir, las huellas de todos los ciudadanos colombianos, se mantienen aquí, en un archivo físico y otro electrónico. Todos los seres humanos tienen huellas dactilares diferentes. Los dactiloscopistas clasifican así las huellas. Los puntos característicos ya son pequeños dibujitos. Ahí encontramos puntos, encontramos bifurcaciones, transversales, ojal. Eso es lo que diferencia cada dibujo. Gracias a esta herramienta biométrica, las autoridades pueden saber a quién corresponden las huellas encontradas en la escena de un crimen, o establecer la identidad de los llamados NNs. El sistema de cotejo instantáneo de la registraduría se hace hoy gracias a la implantación del Sistema Automático de Identificación Dactilar AFIS, que calcula en fracciones de segundo los puntos característicos presentes en una huella. Entidades como la Fiscalía, la Policía, la Interpol, el DAS y agencias internacionales como el FBI usan la información de la Registraduría Nacional. Colombia cuenta con uno de los archivos de identificación más grandes y modernos del mundo. Tan importante como la labor de identificación que cumple la Registraduría Nacional del Estado Civil es su función electoral, que consiste en dirigir y organizar las elecciones, por medio de las cuales todos los ciudadanos escogen nada más y nada menos que al presidente de la República, asimismo a los senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, mejor dicho, de todo. Y como si fuera poco, también está encargada de organizar los referendos y las consultas populares. Entonces, yo me cansé. Tiene más puestos que un bus. Hasta 1910 solo podían votar los hombres mayores que supieran leer y escribir, tuvieran una renta anual de 300 pesos o propiedad raíz avaluada en 1.000 pesos o más. Solo en 1947, después de varias guerras civiles, se concretó una reforma política para crear una organización electoral independiente de los gobiernos y autónoma que manejara las votaciones y la celebración. Como consecuencia se crea una corte electoral y el cargo de registrador nacional del Estado Civil. En 1988, Colombia eligió por primera vez alcaldes por voto popular. En 1990, un grupo de estudiantes universitarios promovió un movimiento llamado la Séptima Papeleta, que pedía la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una nueva constitución que modernizara el sistema político del país. La Séptima Papeleta ha constituido verdaderamente una revolución en el sentido de haber superado las formas simplemente existentes en la Carta Política por una manifestación donde la ciudadanía se expresa a través del voto. Y eso es una iniciativa donde se convoca por los propios jóvenes la superación de la carta escrita frente a lo que es el constituyente primario, el ciudadano.
En representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. De la Asamblea Constituyente surgió la Constitución Política de 1991, que amplió los mecanismos de participación ciudadana. Hoy los colombianos pueden votar plebiscitos, referendos, revocar mandatos, citar cabildos abiertos, realizar consultas populares, convocar una asamblea constituyente o pedir reformas legislativas o normativas como iniciativa popular. Lo que estamos viviendo hoy, particularmente en lo que tiene que ver con apertura a las ideas, con tolerancia y respeto por los demás, por el reconocimiento de del derecho verdadero de la ciudadanía para hacer política, todo el esquema de la democracia participativa, son decisiones que provienen de la Constitución del 91, que inauguró sin duda una nueva época en Colombia. Hoy la Organización Electoral de Colombia está compuesta por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. El Consejo Nacional Electoral está integrado por 9 magistrados elegidos por el Congreso. La máxima autoridad de inspección y vigilancia de la organización electoral. Somos el organismo por excelencia consultivo del gobierno en materia electoral. Tenemos otras funciones también muy importantes, como es la de velar el desarrollo de las elecciones nacionales en plenas garantías. Somos la entidad que le da la personalidad jurídica a los partidos y a su vez controlamos a los partidos en todos sus aspectos legales. El registrador nacional del Estado Civil es escogido mediante concurso de méritos por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. El actual registrador es el doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, doctor en Derecho de la Universidad de Navarra, profesor universitario por más de 20 años y autor de varios libros sobre derecho electoral y participación ciudadana. Y toda esta organización electoral trabaja para que usted y yo podamos ejercer nuestro derecho de decidir a través del voto, el más sagrado de los actos democráticos. A través del sufragio universal, los colombianos determinamos el futuro de nuestro país, nuestro departamento y nuestro municipio. Por eso nos sobra recordar que votar es al mismo tiempo un derecho y un deber. Las elecciones son la oportunidad para hacer valer nuestra decisión. Pueden votar todos los ciudadanos colombianos mayores de 18 años, con excepción de quienes tengan suspendidos los derechos ciudadanos por condena judicial o los miembros de las fuerzas militares y de policía que por mandato de la Constitución no son deliberantes. Para hacerlo es necesario que el ciudadano inscriba previamente la cédula en el lugar donde desee votar. La inscripción es válida indefinidamente y solo cambia cuando la persona se inscribe en un sitio diferente. Los ciudadanos que votan en elecciones ordinarias tienen derecho a descuentos en las universidades públicas, rebajas en el tiempo del servicio militar obligatorio y a ser elegidos frente a otro aspirante en las mismas condiciones, cuando concursen para becas o subsidios, así como a tener media jornada remunerada de descanso. El voto es secreto, pero el escrutinio debe ser público. Cuando se cierran las mesas de votación, se inicia el conteo. Voto en blanco es una transmisión estadística a través de boletines que hace la registraduría de los resultados que van saliendo de las mesas de los jurados de votación, porque le aclaro que el resultado oficial es el que dan las comisiones escrutadoras, ya una vez que ellas hacen el escrutinio a partir del martes siguiente. Esos sí son los escrutinios oficiales, que son los que ellos ya hacen, lógicamente, ¿sobre qué base? Sobre la base de los pliegos y del conteo de votos que hicieron los jurados de votación. Íntegramente en Colombia. En los días de elecciones, los ojos del mundo están puestos en Colombia. Nos visitan delegados y observadores internacionales. Por eso la información precisa y oportuna es determinante. Es factor importantísimo la oportunidad con que se den los resultados, tanto en su precisión numérica como en la rapidez con que se den los resultados electorales. Eso a nivel universal y a través de toda la historia universal electoral, la gente comienza a desconfiar cuando los resultados comienzan a demorarse. Los ciudadanos habilitados para votar conforman el censo electoral. Pero además, el censo electoral va cambiando en la medida en que
las defunciones, es decir, los muertos que se van produciendo, son dados de baja de ese censo. Y a la vez van entrando las personas que tienen mayor edad. El censo electoral es fundamental para poder establecer cuál es el volumen electoral que tiene un país con relación al número total de habitantes. Con base en esa cifra, se determina el porcentaje de participación de los ciudadanos en cada elección. Y otros aspectos decisivos, por ejemplo, si un referendo alcanzó la votación mínima para ser válido. El 25% de los ciudadanos que lo conforman deberán asistir a las urnas y votar el referendo. Y para que la pregunta o las preguntas sean elevadas a rango constitucional, deberán ser votadas por la mitad más uno del 25% del censo electoral. La registraduría es una institución que combina desarrollos tecnológicos con un enorme talento humano para que la voluntad de los colombianos pueda expresarse. 3.600 personas trabajan aquí todos los días para volver real nuestra democracia. Hernán Pita lleva 15 años prestando sus servicios a Colombia desde la Registraduría Nacional del Estado Civil. Mi compromiso y el de los demás funcionarios de la Registraduría Nacional es garantizar la identificación con los mejores estándares de calidad para todos los colombianos, prestar un servicio oportuno y eficiente a la ciudadanía en general. Y así, con eficiencia e imparcialidad, la Registraduría Nacional llega a sus primeros 60 años de historia. Y yo los quiero invitar a que conozcan los planes para el futuro en boca del hombre que dirige esta institución, el señor Carlos Ariel Sánchez Torres. La registraduría fue creada hace 60 años sobre la base de dos misiones fundamentales para el Estado y la sociedad. La primera, la identificación, lo que incluye la expedición de cédulas de ciudadanía y el manejo del registro civil. La segunda, sobre la base de una claridad de la identificación, el manejo del censo electoral y la organización de elecciones. Una perfecta relación entre una y otra función es la tarea hoy de la registraduría y la garantía de pervivencia en el futuro. Es así como hoy nuevos documentos de identidad sobre la base de identificación biométrica imposibles de falsificar por cuanto su esencia es precisamente el código de barras, pueden permitir unos censos electorales transparentes y unos sistemas electrónicos y mucho más seguros en el proceso de votación, de manera que uno y otro proceso son inescindibles, y en el mejoramiento de los procesos de identidad desde el punto de vista de que la identidad sea entendida como el verdadero servicio que se presta, y desde la claridad de esta identidad organizar unas elecciones transparentes con medios electrónicos que permitan precisamente darle utilidad y práctica a esos sistemas de identificación moderno, es la garantía del futuro de esta entidad desde el punto de vista electoral. Las dos funciones fueron concebidas como funciones inseparables en áreas de la transparencia democrática y deben seguir siéndolo así. Ha sido para mí un gusto conocer la Registraduría Nacional del Estado Civil y poder servirles de guía en un viaje que lleva ya 60 años, pero que apenas comienza. Muchísimas gracias. Identidad y decisión.